¿Qué tal amigos? Un saludo. En esta ocasión quiero hacer este video para aclarar una duda que le surgió a varios usuarios. Varias personas me han preguntado que si el sistema no se recalienta, el sistema, las bobinas. En este caso, el sistema disk que adapté al carburador, al carro carburado, perdón. Entonces, para explicar esto es un poquito complicado porque hay temas muy profundos, como le expliqué a algunos usuarios en los comentarios, solo que es muy largo el tema como para poder escribirlo en un comentario. Entonces decidí hacer este video. Vamos a empezar por este punto. Le estoy haciendo una grabación de pantalla y les voy a enseñar varias informaciones que encontré en varias páginas que ustedes también pueden buscar. Pero se los voy a simplificar aquí para que ustedes, si quieren directamente ir a las páginas, bueno, lo puedan conseguir. Entonces, vamos a empezar primero por el módulo Hey. Ustedes bien saben, voy a tratar de hacer todo esto en directo, que el módulo Hey, él viene instalado en los distribuidores Hey de alta ignición que se fabricaron por allá entre los 70 y 80. Eso luego fue reemplazado, digámoslo así, ya por un sistema más moderno que tenía el mapeado de computadora. Entonces nosotros tenemos a este señor que está aquí, que es el módulo, que es un módulo Hey. Ustedes ya bien lo conocen como galleta de Chevrolet aquí en mi país, en Venezuela. Y creo que también algunos otros países los conocen así, estos módulos. Lástima que la imagen no quiere ampliarse ahorita, pero bueno, vamos a dejarlo de esta manera aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar acá esto. Aquí está un módulo Hey. Y él tiene sus salidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos haciendo la instalación de este sistema? Este módulo tiene un sistema de trabajo y un mapeado ya preconfigurado. Normalmente él trabaja bien hasta las 5000 RPM. Cuando nosotros estamos haciendo una adaptación, yo no puedo decir solamente que una bobina se calienta porque yo la instalé. Tiene que haber una compatibilidad entre la bobina y entre el módulo de encendido o el sistema de ignición que usted esté usando. Si les voy a mostrar algo acá para que ustedes vean algo aquí, vamos con una bobina Hey. Este tipo de bobina, esta que está acá, es una de las bobinas Hey y esta es la bobina que utilizaban estos distribuidores, así como usted está viendo acá, este distribuidor del lado azul. Y el módulo Hey está instalado dentro del distribuidor. Eso fueron la primera generación, que es el módulo Hey de 4 pines. Entonces, entendiendo eso, yo quiero que ustedes vean algo acá. ¿Por qué el sistema puede funcionar y no se calienta? Nosotros tenemos que entender que hay algo que se llama permanencia. La permanencia en la bobina es el tiempo en que la bobina tarda en cargarse para soltar una chispa. También es conocido como el ángulo Dewell. El ángulo Dewell se utilizaba más que todo en los carros con platino, porque los distribuidores, como ustedes bien saben, tenían una leva. Eso sí no lo preparé, vamos a buscarlo aquí. Ellos tenían una leva que hacían que un momento, por favor. Ajá. Ellos tenían una leva que hacían que saltara el platino. Aquí lo tenemos en este de acá, el lado derecho. Que saltara el platino. Cada vez que un lóbulo de esa leva pasaba por allí, observen bien, vamos a ver si ustedes logran ver bien esto que está aquí. Esas pequeñas aristas son como unos lóbulos. Dependiendo del número de cilindros, pueden tener 4, 6 o 8. Saltaban y pasaban por el platino y abrían el platino. Entre cada arista se le conoce como el ángulo de espera o un ángulo de Dewell. Ahí había un ángulo de espera. Ese ángulo de espera era el tiempo que le daba al platino a la bobina para cargarse. Cuando inventan el Hey o ese sistema de alta ignición, comienzan, que son los módulos electrónicos, comienza eso a ser mapeado por estos módulos. ¿En dónde está la importancia aquí? Que ya una vez que los sistemas fueron modernizados, vinieron las computadoras,
Entonces las computadoras se encargaron de hacer el mapeo del motor conforme a la información que tienen de varios sensores. Cada sensor que usted conoce, IAT, MAP, IAC, sensor lambda de oxígeno, sensor de temperatura y bueno, para usted contar. Cualquier cantidad de sensores que tienen los automóviles hoy en día, la computadora recluta esa información y ella puede dar un mapeo del motor. Cuando hablo de mapeo, se refiere en la parte del tuning, en este caso eso viene de fábrica, se refiere a la configuración que los ingenieros le dan al motor en sí para el funcionamiento de ese motor, ¿sí? Ellos calculan las emisiones, cuánto el motor puede contaminar, el rendimiento del motor, eh, la fiabilidad de ese motor para poder colocar ese producto a la calle y ofrecer la venta de su vehículo. Y obviamente que ellos están calculando eso para que el usuario final pueda tener un vehículo resistente, durable y que al mismo tiempo sea amigable con el medio ambiente. Ustedes saben que a partir de los años 70, 80, 90, el control de emisiones se volvió muy estricto y por eso es que hoy en día los carros tienen unos niveles de chispas muy fuertes. No es solamente por el tema del rendimiento, sino que cada vez a los fabricantes se les exige mucho que ellos no, no contaminen tanto el medio ambiente. Por eso la popularización de los carros eléctricos y demás. Pero como se le ha exigido a los fabricantes el control de emisiones, ellos tienen que tratar de inyectar la menor cantidad de combustible que puedan, o aprovechar, mejor dicho, la cantidad de combustible. Y la cantidad de combustible hoy en día, la pulverización por medio de un inyector es más eficiente que un carburador. Por eso también los carburadores pasaron a otra historia, porque los inyectores daban un mejor consumo de combustible y también hacían, vamos a llamarlo así, el racionamiento de combustible que da un inyector es más refinado que lo que un carburador da. Imagínense por un momento que usted está colocando una pequeña gota de agua o con una jeringa y que también usted quiere soltar una gota de agua con un vaso. Usted va a tener más precisión con una jeringa. Entonces así trabaja más o menos, con una jeringa me refiero a una inyectadora. Así trabaja más o menos los sistemas de inyección de combustible hoy en día. Entonces, como eso aconteció así, lo que pasó fue que los inyectores desplazaron a los carburadores y se hizo un mejor ahorro de combustible. Pero al disminuir la cantidad de combustible que entra en la cámara de combustión para hacer el ciclo Otto de los motores, se necesitaba una mayor chispa. Por eso es que los sistemas de platino fueron desplazados. Porque el platino no era capaz de soportar más de uno o casi 2 amperios de corriente que pasaran por él. Al él no poder soportar eso, él se quemaba y no podíamos colocar unas bobinas de más de 14.000, 15.000 voltios por ahí. Un aproximado, porque llegaron unas a estar en 18.000. Entonces, para los fabricantes no hacer, eh, vamos a decirlo así, no enredarse más, ellos prefirieron, o mejor dicho, diseñaron el sistema de alta ignición. Pero el sistema de alta ignición no puede, esto es una bobina, ¿verdad? Una bobina bien viejita, Magneti Marelli, imagínense, con su platino, el condensador y la tapa. Bueno, este sistema ya no daba basto para poder ofrecer una chispa. El primer invento que se viene con un sistema de alta ignición fue el módulo Hey, que está aquí, junto con, obviamente, la bobina Hey, que venía ya con un voltaje bastante alto. Ya venían voltajes de 20.000 voltios en adelante. Entonces la chispa era más fuerte y al la chispa ser más fuerte usted aprovecha la cantidad de combustible que el motor usted le está administrando. Por esa razón es que no solamente por el rendimiento, sino por temas de emisión y de consumo. Por eso los vehículos de hoy en día incorporan bobinas COP, que serían bobinas de montaje superficial o coil and plug. Ellas, disculpen mi inglés por favor, ellas van montadas sobre la propia bujía. Así se evitan cables y al no haber cables no hay temas de contacto, de pérdida por contacto, por la distancia del cable. Entonces eso da más eficiencia a la hora de lo que es el consumo de combustible. Pero nosotros que nos gusta el rendimiento, y yo sé que por eso que ustedes también están acá, no nos importa tanto y más que todo en mi país, aquí en Venezuela, no es que nosotros no querramos cuidar el medio ambiente, pero aquí no aplican tanto la ley. Y no solamente eso, sino a nivel general de Latinoamérica,
el control de emisiones no es algo tan estricto como por ejemplo, llámese los países europeos. Allá son muy estrictos con el sistema de emisión. Entonces, claro, obviamente también están los circuitos, están las carreras, esos son permitidos, pero con ciertos permisos especiales. Entonces, bueno, un país también amigable como Estados Unidos y otras partes así, con temas de alto rendimiento, usted no tendría tanto problema en eliminar un catalizador y otras cosas. Pero ojo, eso no es legal y eso va a depender de las leyes de su país. Correcto, entonces vamos al punto. Cuando nosotros estamos buscando un rendimiento, nosotros queremos aprovechar la mayor cantidad de chispa posible, ¿verdad? La mayor cantidad de combustible posible, ¿verdad? Con una chispa fuerte. Entonces vamos a ver, explicándoles eso yo a ustedes, vamos a ver lo del módulo G. Esta es una nota que yo conseguí del módulo. Esto es muy difícil conseguir gente porque ya esto es algo antiguo y no todo el mundo se puso a estudiar un módulo de esa manera en la parte interna. Entonces, vamos a ver, este es un módulo que cuenta con varias cosas. Quiero leerles esto aquí. Ustedes ven, aquí dice, el circuito del controlador de la bobina utiliza un limitador de corriente, es decir, el módulo G utiliza un sistema de protección. El terminal C, que es el terminal donde la bobina se conecta, se reducirá hasta el máximo de 5.5 o 5.8 amperios, manteniéndose en ese nivel hasta que reciba la señal para desactivar la bobina de encendido, es decir, al momento que él suelte el pulso negativo para que la bobina haga su trabajo. Si la resistencia de corriente continua del primario de la bobina de encendido es tan alta que nunca se alcanza una corriente de 5 amperios o más, la función de limitación de corriente no se utiliza y una bobina de encendido de 3 ohmios no utiliza ese limitador de corriente en aplicaciones típicas. Una bobina de 2.4 ohmios probablemente lo utilice. Si el limitador de corriente está activo, la caída de tensión en C puede ser mucho mayor que 1 voltio, dice acá. Esta caída de tensión en C es constante durante el modo de limitación de corriente. Cuando este modo se activa, la tensión en C salta de 1 voltio al voltaje necesario para evitar un mayor aumento de la corriente y se mantiene hasta que finaliza el periodo de espera. Ok, ¿qué quiere decir todo eso ahí? Eso quiere decir que el módulo Hey utiliza un sistema de protección. ¿Por qué yo les estoy explicando esto? Porque hay algo, eso que se llama la permanencia, que fue lo que yo les expliqué desde un principio. Las bobinas tienen una permanencia. Yo me quiero meter aquí en el catálogo de Yukaso para que ustedes vean algo interesante. Estas son las nuevas bobinas que están saliendo. Gente, se vienen cosas buenas. Entonces, bueno, vamos a ver la de la Aveo. Creo que es esta. Vamos a ver si es esta. Sí, creo que es esta. Vamos a ver la aplicación. Sí, esta misma es. Vean que aplica para varios tipos de vehículos, hasta para la Cheritigo, imagínense. Vámonos acá. Aquí está la planimetría de la bobina. Ellos dan algunos datos, no lo dan todos, pero por lo menos sirve. Dice que la resistencia del primario es 1,2 ohmios y la del bobinado secundario 4700. Y el amperaje que ella consume 483 a 14 voltios. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? Fíjense una cosa, la bobina Hey, que fue la que yo le enseñé acá, esta, tiene una resistencia en el primario de 0,5 ohmios. Y ella tiene esa resistencia en ese primario porque era para que ella pudiera adaptarse a los saltos de chispas del motor. Entonces esto está calculado a 14 voltios. Cuando ustedes comienzan a tener problemas de sobrecalentamiento de la bobina es porque la bobina o está teniendo un tiempo de permanencia muy prolongado o también puede estar pasando que ustedes tengan un poco tiempo de permanencia y eso se da en milisegundos. Normalmente las bobinas, yo les dije a ustedes en el video que ellas trabajan entre 1,5 y 4 milisegundos de permanencia para cargar su chispa. Y ustedes me preguntarán, oye, pero ¿por qué ese tiempo tan corto de permanencia? Ahora aquí yo les voy a buscar algo, déjenme que se me perdió, yo sé que por aquí lo tengo, creo que está aquí, sí, aquí está. Fíjense, en un motor de gasolina típico de 4 tiempos, la frecuencia de repetición de chispas se calcula de la siguiente fórmula: tiempo es igual a 120 entre número de cilindros por RPM. Y fíjense que aquí dejaron un pequeño cálculo, fíjense. Un motor 8 cilindros que funciona a 6000 RPM, podemos calcular que a 120 segundos dividido entre 48.000, que es el número de cilindros multiplicado por RPM, 120 segundos son serían las 2 vueltas del cigüeñal, ¿verdad? Da un tiempo de 0,0025 o 2,5 milisegundos entre chispas. ¿Ustedes están entendiendo eso? Quiere decir
que cuando el motor esté girando a 6000 RPM, la bobina solo va a tener 2.5 milisegundos para cargar una chispa por cada cilindro y ella poder dispararla. Es decir, gente, eso es un tiempo demasiado corto. Entonces, cuando una bobina no está diseñada para soportar esas RPM, comienzan los recalentamientos y comienzan los problemas de encendido. Eso aumenta a medida que el motor tiene altas RPM. Ahora bien, eso puede disminuir o variar conforme al número de cilindros y conforme al número de ángulos. En el trabajo que yo hice del sistema DIS, yo como corté unas aristas, es como que si tuviera dos cilindros. ¿Por qué? Porque son cuatro aristas, se adaptaría a cuatro cilindros, pero yo corté dos. Como yo corté dos, entonces tengo un tiempo de permanencia bastante alto. Ahora ustedes me dirán, oye, pero ¿cómo no se te calienta la bobina si me estás diciendo que el tiempo de permanencia alto puede calentarla? Pues el módulo Hey tiene un sistema de protección que fue el que leímos primero aquí. Esto que está acá, que yo les leí a ustedes sobre la corriente, esto que alcanza la corriente, 5.5 amperios, viene a colación de esto que está aquí. El primario de esta bobina, el resistencia primario de esta bobina de Aveo es 1,2 ohmios. El de la Hey original es de 5 ohmios. Si la bobina pasa de entre 2 a 3 ohmios, es difícil que él active ese limitador de corriente, pero en cambio aquí sí lo puede activar. Nótese que son 4.83 amperios que tiene la bobina aquí de consumo a 14 voltios y que tiene 1,2 voltios de resistencia en el primario. Como esta bobina tiene una baja resistencia, el módulo Hey me va a poder activar su sistema de protección. ¿Para qué? Para que cuando el tiempo de espera sea muy prolongado y eso se ve en el ralentí del carro, es decir, mientras el motor esté en mínimo, o mientras usted no esté conduciendo a revoluciones tan altas, llámese 2000, 3000, por allí, en ese tiempo, la bobina no se venga a calentar. ¿Por qué? Porque si usted deja, si yo le calculo a ustedes esta misma fórmula aquí, pero vamos a suponer que sean 4 cilindros y que esos 4 cilindros usted lo multiplica por 1000 RPM, son 4000, ¿verdad? Entre 120 entre los 4000 le va a dar un tiempo de permanencia bastante alto. Si mal no recuerdo, da como 20, 30, 0,03, serían 300 milisegundos. Es decir, si la bobina se carga en 4 milisegundos y el tiempo que yo tengo es 300 milisegundos, yo me estoy pasando el tiempo de permanencia que ella tiene. ¿Cómo es que la bobina a mí no se me está recalentando? Porque este señor tiene un sistema de protección para evitar eso. El módulo Hey por dentro es como una pequeña computadora viejita, pero hace su función bien. Entonces, él nos ayuda a proteger el sistema siempre y cuando usted coloque una bobina que sea acorde a él. Por ejemplo, él fue hecho para esta bobina. Yo le estoy colocando este tipo de bobina. Pero como la resistencia de esta bobina de Aveo no es tan alta, entonces yo puedo trabajar con el módulo tranquilamente. Nótese que esta bobina que está aquí es una bobina de chupón. Si mal no recuerdo, creo que este es de un Mitsubishi y sirve para los Cherry. La resistencia del primario es de 1700, ya está un poco más alta. Esta bobina, yo creo que sí puede utilizar el sistema de protección del Hey. Aquí está el Corsa, la bobina para Corsa. Esta tiene 2.9 amperios en el sistema de primario. Quiere decir que esta bobina se me pudiera calentar. ¿Por qué? Porque ella tiene una resistencia muy alta y en el momento que llegue la corriente, en que pase mucho tiempo la corriente, puede llegar a recalentarse porque no activa el sistema de protección del Hey. Y si ustedes me preguntan, oye, pero ¿y cómo hacen los carros de ahorita? Pues la computadora es la que se encarga de eso. La computadora calcula el tiempo en que la bobina, cuál es su tiempo de carga ideal y de descarga. Ella lo calcula. Si ella ve que el motor está en mínimo y no necesita de cargarse tanto, hay unos sistemas internos que impiden que ella se queme. El módulo Hey tiene unos condensadores, ¿verdad? Y esos condensadores, o mejor dicho, hay un condensador de descarga que es el que se encarga de proteger el sistema para que esto no pase. Déjenme ver si lo consigo por acá. Este video va a ser un poco largo, señores, pero es necesario para que ustedes aprendan por qué es que el sistema sí está funcionando. Entonces, esto también es importante.
pero es un poco más técnico. El que quiera buscar información sobre esto, pues aquí está. Puede buscarle y sentarse a leer, pero ya les digo que le va a doler bastante la cabeza, a menos que a usted le guste, porque esto tiene mucha información. Bueno, ahorita abordo más sobre ese tema. Quiero venirme para acá. ¿Por qué el Hey fue un módulo tan bueno? Fíjense que cuando el Hey salió, aquí está la historia de él. Voy a ir pasándola porque no les voy a leer todo esto. ¿Ven? El módulo, aquí está, mira, el módulo Hey soportaba más de 2 amperios de corriente, ¿verdad? Y eso por eso que quitó ¿cómo se llama? Al platino. Fíjense, el aumento de potencia y par del motor es resultado directo de mayores presiones en los cilindros. Sin embargo, estas presiones más altas requieren mayor voltaje y corriente de chispa para asegurar una combustión completa. Eso, gente, que dice ahí es lo siguiente. Usted puede sacar, y quiero que esto quede claro porque hay personas que dicen, bueno, mira, yo tengo mi sistema de encendido y la chispa está fuerte, sí, pero no es lo mismo la chispa afuera que la chispa dentro del cilindro. Cuando el cilindro está comprimiendo, está haciendo una fuerza, ejerciendo una presión. Esa presión, imagínense que achica la chispa, es decir, la chispa le cuesta más saltar. Y entonces, si usted tiene una corriente más o menos que usted considera que es más o menos buena, cuando entra en el cilindro es otra. Y por eso el motor le puede dar problemas de encendido. Es entonces donde nosotros necesitamos una chispa fuerte para que tenga un buen rendimiento. Entonces usted ve que, fíjate que dice aquí los módulos Hey generalmente fabrican una corriente limitada, unos 4 amperios. Los módulos Yen de mayor rendimiento aumentan esa corriente a unos 5,5. Algunos de los módulos de repuesto de mayor rendimiento 7,8, 8 amperios. Es decir, esos son los módulos AC, el MCD y ese tipo de módulos de alto rendimiento que ya voy a hablar de ellos también. Entonces, hay algo aquí que me llamó mucho a mí la atención y yo quiero enseñárselos. Déjenme ver si lo consigo por aquí. Lo que pasa es que tengo que tener cuidado para no salirme de la pantalla. Entonces, ya va. Aquí está, miren. Otra función del módulo es el control electrónico del circuito de permanencia. El ajuste clave para los puntos consistía en medir el tiempo de permanencia, que era el tiempo en grados, que los puntos permanecían cerrados. Generalmente era entre 30 y 32. El tiempo de permanencia es el tiempo que el circuito primario permanece completo. Los tiempos de permanencia largos se utilizan en encendidos inductivos para cargar completamente la bobina. ¿Ve? Entonces, el Hey quitó eso. El Hey podía utilizar esos tiempos de permanencia, los hace a partir de 2500 RPM en adelante. Él lo calcula internamente por medio de transistores. Es decir, ya él no requiere, ya no lo hace por medio de las RPM. Y por eso es que este módulo es tan bueno en ese punto. Y nos sirve para hacer este tipo de adaptaciones que nosotros hacemos en nuestros vehículos ahorita. Cuando les hablo de un módulo Hey de alto rendimiento, como este Acel que ustedes están viendo aquí, fíjense que todo esto qué hermoso eso que está ahí. Pero bueno, aquí es muy difícil acceder a este tipo de componentes, habría que importarlo de Estados Unidos. Pero ¿por qué? ¿Qué quiere decir ese módulo de alto rendimiento? El módulo Hey se popularizó en aquellos años y en las partes de las carreras en que a partir de las 5000 RPM él fallaba, él no podía dar el salto de chispa porque estaba limitado. Entonces inventaron estos, así como ese amarillo que usted está viendo allá a la derecha, que podía soportar entre 7000 y 7500 RPM y hasta algunas modificaciones podían hacer que llegan hasta 9000 para que él pudiera hacer el sistema de permanencia. La permanencia también va colada con eso de lo que hablé de los 30 grados, los 32 grados, eso va colado con el sistema centrífugo de avance del distribuidor. Si ustedes me preguntan qué pasa hoy en día, pues todo eso, el avance, evitar la detonación y todas esas cosas, lo calcula la computadora. Por eso es que los carros hoy en día tienen tantos sensores. Entonces, esa magia la hacía ese pequeño módulo. Por eso es que nosotros no podemos quitarle los avances centrífugos a los vehículos. Y si se los va a quitar, tiene que hacer un sistema de encendido. Usted va a hacer un carro de carreras que le permita tener un rango o una curvatura. ¿Por qué? Cuando hablo de la curvatura me refiero a la curvatura de par del motor, ¿verdad? En donde él va a tener y entregar su mejor potencia. Si el sistema de encendido no va acompañado porque la chispa no va en los tiempos correctos, entonces usted está perdido. Ahora les voy a enseñar esto que está aquí.
Fíjense lo que es el tiempo de permanencia que viene a colación con lo que le dije sobre cuando la bobina, ¿verdad?, no está preparada para el módulo. Fíjense, aquí dice que este gráfico muestra una bobina Hey probada con una fuente de alimentación de 10 voltios. El tiempo de subida a 7 amperios es de 5.4 voltios. La bobina Hey tiene esos 7 amperios, están haciendo ese cálculo, y cuando ella se carga a los 7 amperios, ella bota la chispa porque esa es su máxima carga. Por ejemplo, la de Aveo que vimos ahorita, ¿verdad? Vamos a verla por acá. Ella tiene 4, creo que será 4.73, no, 4.83 amperios. Quiere decir que esta bobina, cuando llega a 4.83 amperios, es su máxima carga. Es la máxima, perdón, la de secundaria, perdón, 4700 ohmios. Cuando ella llega ahí, entonces ella puede soltar su máxima intensidad. Por eso es que es importante ese tiempo de permanencia. Porque si usted no le da el tiempo suficiente a la bobina le va a zumbar una chispa débil. Por esa razón es que cuando una persona instalaba una bobina seca con la resistencia, esa bobina estaba hecha con la resistencia para trabajar con los platinos. Si usted se la colocaba a un módulo Hey, la chispa iba a salir horrible, débil. ¿Por qué? Porque usted le estaba aumentando el tiempo a la bobina y no le permitía cargarla debido a una mayor resistencia que le estaba aplicando. Entonces, entendiendo eso, volvemos otra vez para acá. En este gráfico podemos ver que tardó 5.4 milisegundos aquí, ¿verdad?, en llegar a los 7 amperios. Cuando se le colocó 13 voltios, el tiempo de esa subida fue 3.6 milisegundos. Y ahí usted me preguntarán, ay, pero ¿por qué tú no estás diciendo eso? Bueno, es lo siguiente. Cuando usted tiene un problema en el voltaje, ¿verdad?, y eso yo lo he visto mucho, que ponen muchos videos sobre los bochos que queman las bobinas. Si usted pone una bobina no adecuada y de paso le pone un voltaje pobre, póngase 11 voltios o 10, y la bobina no está preparada para dar su máxima intensidad en ese voltaje, pues usted va a aumentar ese tiempo de permanencia. Al aumentar el tiempo de permanencia, la bobina queda mucho tiempo con la carga, y si no tiene un sistema, un módulo específico que la pueda proteger como el Hey, pues se le va a recalentar. Entonces, para que usted evite eso, usted tiene que tener un buen voltaje para lo que están hechos el trabajo de estas bobinas. Por ejemplo, usted ve que aquí en la planimetría de la bobina de Aveo me dice que está calculado a 14 voltios. ¿Ve? Y es lo que usted debería tener, 14.5, 14.7, con su alternador mandando perfectamente. Con el consumo de la bobina eso se reduciría a 14. Y en mi vehículo yo lo tengo así. De hecho, yo voy a ver si da un pequeño video mostrándoles con un multímetro cómo el carro trabaja a los 14 voltios, ¿sí? Entonces les quiero enseñar más bobinas aquí para que ustedes vean algo bien bonito por acá. Aquí está una de neón de alto rendimiento. Y aquí están unas bobinas de chupón que pronto voy a instalar en el carro. Cuando tenga la condición lo voy a hacer y se los voy a mostrar. Estas son bobinas de Ford. Estas tienen 32.000 voltios. Tienen mucho más que la de la Aveo. Bueno, 2.000 más, pero es bastante. Y tenemos esta también de Ford, que es arriba, ¿verdad?, en plug. Y ella aplica para los Focus, para el EcoSport y para el Mazda 3. ¿Por qué me interesa esta bobina? Porque esta bobina se parece a la de la Aveo. Fíjense, ella tiene un positivo aquí y una señal negativa. Quiere decir que me puede trabajar con el módulo Hey. Y me puede trabajar con el módulo Hey porque fíjense que yo tengo una resistencia del embobinado secundario de 6.300, tengo un amperaje de 4.89, no estoy superando los 5 del Hey, y tengo un ohmio en la resistencia del primario. Cuando el Hey está acostumbrado a trabajar con resistencias de 0,5, quiere decir que me puede proteger la bobina. Entonces, señores, esta bobina puede ser montada con módulo Hey sin que mueran en el intento. De todas maneras, yo lo voy a enterar primero. Voy a tratar de conseguirla. Aquí me encontré una bobina seca. Voy a tratar de conseguirla para mostrarse. Fíjense que esta tiene 1,28, 1,5 en el primario y tiene una cantidad considerable de resistencia en el secundario, porque esta tiene que lanzar mucho voltaje. Y fíjense que tiene su resistencia. La resistencia, vuelvo y le repito, ustedes la van a utilizar si tienen un sistema de platino. Pero, ay, Dios mío, ¿quién quiere un sistema de platino hoy en día?
Y fíjense que aquí también les quería enseñar esto. El módulo Hey también había, este módulo que ustedes están viendo aquí es un módulo de alto rendimiento. Aquí dice actualice su módulo Hey para incluir capacidades de limitación de revoluciones. Esto que ustedes están viendo aquí es un módulo Hey modificado para un distribuidor, esa tarjeta verde que están viendo ahí, el cual puede llegar hasta las 9500. Fíjense, aquí está, 9500 RPM. Y esto es y esto se puede conectar a 4, a 6 y a 8 cilindros. Y ustedes pueden hacer una conexión para tener un limitador de revoluciones para su motor, en donde ese Hey le puede entregar a ustedes la corriente o el salto de chispas adecuado. De hecho, un módulo de Hey no sabe cuando usted lo conecta a un 4, un 6 y un 8 cilindros, porque él hace por una onda electrónica la lectura que le mandan los captadores. Entonces, ese módulo se va adaptando para darle el mejor tiempo de permanencia a la bobina. Obviamente que tiene limitaciones, y las limitaciones están basadas en lo que ya le investigué aquí, que sería la parte de la resistencia de la bobina. Entonces, gente, yo creo que les queda bien claro por qué la bobina no se recalienta. Si yo coloco una bobina que tenga una resistencia demasiado alta, vamos a ver si consigo una aquí. Por ejemplo, esta tiene 2.90, 2.9 amperios. Esta es una bobina de Cherokee, creo. Sí, sí, aquí está. Ella tiene una en el primario, pero tiene 2.90 el amperaje. No, perdón, aquí no. No, estoy equivocado. Vamos a ver, ya va. Es en el primario que tiene que tener esta que está acá. Miren, esta bobina de aquí es de Silverado. Esta aplica para Silverado. Aquí está, 8 cilindros. Muy famosas montadas en los Corsa. Fíjense que el amperaje de consumo es bajo, 322, pero la resistencia del primario son 9200 ohmios. Claro, es alta porque esta bobina, en vez de ser utilizada con pulsos negativos, ella llega a un positivo, un negativo, señal y una señal positiva, que es la que le manda la EQ. Entonces, ¿por qué se la puede instalar a los Corsa? Porque la bobina del Corsa, que es de 4 pines, utiliza señales positivas en vez de señales negativas. Por eso yo no puedo utilizar la bobina de señales negativas en el sistema que yo diseñé. Al tener esta cantidad tan alta en la resistencia primaria, pues esta bobina puede quemarse o puede recalentarse por no ser protegida por el módulo. Esto tiene que ser controlado por la computadora o un sistema programable como Fulltech o Link o bueno, cualquier tipo de computadoras de esas programables, MCD o algo así. Eso les puede servir a ustedes. Nosotros también, si queremos hacer algo mejor de lo que yo hice, pudiéramos hacer una inyección programable, sistema Fulltech. Usted pone una rueda fónica, ¿verdad? Con un sensor y vamos a colocárselo aquí, una rueda fónica. Vamos a ver las imágenes y aquí está una rueda fónica o una polea dentada. Usted se lo puede adaptar porque ya lo venden, señores, para adaptárselo a cualquier motor. Usted se lo puede adaptar en la parte delantera, le adapta así como está acá, ¿verdad? Ya va, déjeme irme un poco atrás. No, así mejor. Aquí está. Usted le adapta el sensor CKP a su motor y con una computadora programable y varios sensores, usted puede volver su motor inyectado si usted quiere. O también lo puedo instalar con el carburador. Pero por eso es importante, gente, el tema de la permanencia de las bobinas. Es muy importante el tema de la permanencia de las bobinas porque las bobinas tienen que ser respetadas por allí. Entonces, aquellos que me preguntaron si si la bobina se calentaba o no se calentaba, aquí tienen su respuesta. Ustedes también pueden investigar por su propia cuenta. Ya les voy diciendo de antemano que es mucha información, pero se lo estoy resumiendo aquí bien fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué módulo vamos a usar? ¿Con qué bobina lo vamos a usar? ¿Qué tiempo de permanencia le vamos a dar? Si el módulo es capaz de poder soportar la permanencia para no quemar la bobina y también darle el tiempo suficiente para que se cargue y que ella pueda ofrecer la mejor chispa. Dicho sea de paso que hay bobinas que son de 1,5 milisegundos y hay bobinas que son de más. Entonces, no es que porque yo veo la bobina del Ford Triton, esa es la mejor del mundo y tiene una chispa grandísima, me va a funcionar. Yo tengo que ver cómo es la bobina. Una cosa que me gusta de la página de Yukaso aquí es que ellos ofrecen una pequeña planimetría de la bobina para nosotros saber más o menos de cuánto es. Pero normalmente si usted va a comprar una bobina de repuesto, usted no va a conseguir esa información.
Usted va a tener que meterse en internet a ver en datasheet, a ver si usted consigue eso. Y es difícil porque no todos los fabricantes hacen ese tipo de cosas. Entonces, gente, eso es el resumen del video. Entiendan el por qué el sistema así funciona. Mi tiempo de permanencia es alto, vuelvo y le repito, porque yo tengo solamente dos aristas y de paso un motor 4 cilindros. Em, pero el sistema me puede proteger la bobina y el módulo Hey, porque él es el que se encarga de que ese tiempo de permanencia no sea tan alto. Él hace su sistema y obviamente tiene que estar bien disipado y así evitamos que el módulo se queme. Correcto, entonces hay una cosa por aquí que estaba por aquí abajo y ya va, déjenme ver antes ya de terminar el video. Ya va, déjenme ver si lo consigo. Bueno, no lo consigo aquí, gente, pero lo que sí les puedo decir es que él tiene ese sistema de protección. Por eso usted no puede comprar cualquier módulo. Los módulos de mala calidad no vienen bien graduados para esa permanencia. Entonces, ahí está la respuesta, gente. Sí funciona el sistema, no tiene por qué recalentarse, pero tenemos que tener cuidado qué bobina nosotros vamos a montar. No son todos los tipos de bobinas, no es todo tipo de sistema, y mientras más cilindros ustedes tengan, ese tiempo de permanencia va a ser más pequeño. Antes de que me pregunten, si me preguntan si un 8 cilindros o un 6 cilindros se puede instalar la bobina diesel del Aveo, sí lo pueden instalar. Les puede, o sea, en muchos cilindros ya no, tendrían que hacer una, eh, unas bobinas individuales. En un 6 cilindros tendrían que colocar, no la bobina del Aveo, sino la bobina, por ejemplo, de una Ranger, que son de 6 packs, es una 6 pack, ¿verdad? Son 6 bobinas en una. Entonces ustedes pueden instalarlas, correcto. Y para los 8 cilindros ustedes pueden instalar el sistema así, en vez de ponerle de 12 kp, ponen 4 CKP y lo ponen a disparar en el tiempo. Claro, vuelvo y le repito, es una manera más económica de actualizar el sistema de encendido con este tipo de bobinas de chispa más fuerte. Si usted quiere ya una cosa más fuerte, cámbiese una inyección programable. Esas computadoras programables valen de $800 en adelante. Entonces, si el que tenga plata lo puede hacer. Y el que tenga la condición, bienvenido sea, actualice su vehículo. Pero el sistema funciona. Un saludo a todos y espero que ustedes hayan entendido esto. El video es largo pero necesario. Un saludo a todos.